Continuamos con el segundo panel de este seminario en el que nos acompañan de manera virtual el profesor Andrés Díaz Arana, que es abogado y filósofo, especialista y magíster en Derecho Médico, Sanitario y Derecho Penal y docente de nuestro departamento. También nos acompaña de manera virtual la profesora Valentina del Sol Salazar, es abogada y magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame y docente investigadora de nuestro departamento. En este panel, ellos desde la experiencia comparada realizarán una aproximación a las diversas formas de regulación de la inteligencia artificial a nivel global. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, por supuesto, en primer lugar a la universidad, al departamento, al profesor Yesid Reyes como director y, por supuesto, a la profesora Luisa Caldas por hacer esto posible y a todo el maravilloso equipo que está detrás de la organización de este tema tan importante. Empiezo a hablar yo porque con la profesora Valentina, hemos acordado una distribución en la que yo empezaré haciendo una especie de introducción general y quizás ahondando sobre la regulación europea y ella, por su parte, pues, para introducir un poco cómo ha sido este reparto, nos contará ya específicamente sobre la regulación o no regulación estadounidense y lo que eso implica. Entonces, profesora Valentina, yo empezaré y intentaré ser muy concreto con este planteamiento. Digamos que en términos generales, este panel sobre regulación se formula a modo de pregunta porque una de las primeras consideraciones que yo creo que vale la pena tener es si conviene o no regular. Quizás por yo mismo, mi formación jurídica y por estar hablando posiblemente a un auditorio lleno de abogados y abogadas, a veces damos por sentado que la regulación implica un avance y casi que uno en el lenguaje cotidiano dice, no, es que estos ya cuentan con una regulación. O en este sentido, damos a entender que un espacio se encuentra más avanzado, más desarrollado, que un ordenamiento ha tenido un nivel de progreso cuando regulamos los nuevos espacios de interacción social. Y a mí me parece que eso de entrada hay que ponerlo con una pregunta. ¿M? Porque no me queda claro a mí y a muchos que necesariamente la regulación implique un progreso desde el punto de vista jurídico o un progreso mucho menos desde el punto de vista económico o social. Con la inteligencia artificial y en particular, que yo creo que es una de las precisiones que hay que hacer y la hemos venido escuchando en el transcurso de la mañana, con la inteligencia artificial específicamente dirigida a la tecnología generativa, predictiva y transformativa, que es de lo que finalmente estamos hablando hoy en día. Digamos que inteligencia artificial es un término muy amplio y inteligencia artificial en la práctica llevamos desarrollando por lo menos unos 50 años, desde 1956, la segunda mitad del siglo XX, pues ha tenido avances en inteligencia artificial. Entonces, hablar de inteligencia artificial hoy o de regulación de la inteligencia artificial, yo creo que hay que acotarlo. Estamos hablando de la necesidad o no de regular un tipo de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa. Es decir, para sobresimplificar de lo que estamos hablando, la inteligencia artificial que es capaz de generar información que no estaba directamente contenida en el input que se le había dado. Esto es capaz de generar un output aparentemente con información que no le fue suministrada. Esto es un espacio que verdaderamente se ha abierto en la última década y probablemente en los últimos 5 a 7 años ha cogido un especial auge
en la opinión pública. De ahí que en el mundo esta inteligencia generativa, esta inteligencia artificial generativa hoy se esté moviendo entre dos polos, la regulación y la no regulación. ¿M? De un lado, en el mundo, en los, digamos, sitios en donde podemos encontrar un mayor o menor desarrollo de la regulación. Por supuesto, el primero que se nos viene a la mente es la Unión Europea, que lo voy a dejar para el final porque es de lo que más me voy a centrar, pero al paralelo a la Unión Europea, digamos que algunos países asiáticos, de Asia del Este en particular, han tenido un desarrollo incipiente, pero en todo caso existente en materia de regulación. Así, por ejemplo, China tiene una regulación que es mucho más estricta que la de Japón o Corea del Sur. Japón y Corea del Sur van dirigidos más hacia la reglamentación en pro de la innovación, en pro del no intervencionismo público, en pro de la protección finalmente del desarrollo tecnológico. China, por el otro lado, tiene una regulación mucho más expansionista, si se quiere decir, respecto del papel del Estado en el uso, la creación y la divulgación de la inteligencia artificial generativa. En el otro extremo, todos sabemos, y Valentina nos los va a contar ahora con mucho más detalle, que el sistema estadounidense es mucho menos propenso a la reglamentación, al menos por vía de ley positiva. Por supuesto, los grandes casos finalmente que son lo que van a marcar la reglamentación mundial son casos de la jurisprudencia estadounidense, que las peleas del New York Times con el otro y con el otro, pues todo eso está ocurriendo es finalmente en Estados Unidos y de allá va a salir la reglamentación, quizás no por vía de una norma positiva, pero seguramente que sí por vía de resolución de casos judiciales, por vía de precedente. Entonces, en ese ámbito, digamos, vamos a encontrar una producción de normas positivas muy menor en comparación con, repito, la Unión Europea. En lo que respecta a la Unión Europea, todos ya conocen, han escuchado hablar del reglamento 1689 del 2024, que es el reglamento del Parlamento Europeo mediante el cual se reglamenta el uso de la inteligencia artificial y particularmente de esta aplicación de inteligencia artificial de la que estamos hablando. En concreto, esta reglamentación establece un marco normativo para el desarrollo, la comercialización y en términos generales el uso de la inteligencia artificial en todo el espacio de la Unión Europea. Dice, ¿no?, la declaración finalmente de principios de este reglamento que busca balancear de un lado la producción, la innovación y del otro lado la protección de los derechos fundamentales individuales y colectivos del ciudadano europeo. Yo no voy a hacerles un recorrido por lo que dice este reglamento, pero sí quiero, porque es muy extenso, pero sí quiero como destacar algunos puntos de hacia dónde está tirando esta reglamentación y tomando como referencia este reglamento. Y lo primero es, yo creo, la declaración de una escala de clasificación de la inteligencia artificial. En el caso europeo son 4 los niveles en los cuales se clasifica la tecnología, porque es que eso es importante. Cuando uno habla de una regulación de la inteligencia artificial, pues uno primero que tiene que decir es, oye, es ligeramente diferente, ¿no?, el uso de un lenguaje natural en Amazon para comprar unos zapatos que generar un chatbot que asimile la interacción humana en un consultorio médico para formular recomendaciones clínicas a un paciente.
Ambos necesitan ser regulados, por lo menos la Unión Europea lo considera así, pero deben ser regulados en diferente medida porque comportan diferentes riesgos. No es lo mismo entonces un sistema de vigilancia colectiva a través de la red pública de cámaras de vigilancia en una ciudad que puede reconocer a través de inteligencia artificial la expresión facial de una persona y predecir si esa persona va a incurrir en un acto de violencia, por ejemplo, que es una de las realidades tecnológicas que ya están puestas sobre el mercado, a, bueno, el uso de ChatGPT ordinario de todos los días para preguntarle qué pasaría si Messi decide cambiarse de vuelta al Barcelona. ¿Mm? Pues hombre, son dos usos de inteligencia artificial que en el fondo pueden compartir una tecnología, ¿no? Pero que las aplicaciones y el peligro que pueden representar para los derechos individuales de las personas es diametralmente diferente. Entonces, repito aquí, las cuatro escalas son bajo, limitado, alto y prohibido. Que así se clasifica la inteligencia artificial en el reglamento de la Unión Europea. Ahora, empezando por lo que está prohibido, digamos, cuáles son algunas de las prohibiciones más notorias? La primera es la de generar perfiles, perfilamiento de las personas en lo que llaman sistemas de puntuación social. Es decir, a través de toda la información de la página web, levantar un perfil social que clasifique a las personas, particularmente en función de su comportamiento social o características personales, porque eso puede llevar a una discriminación intolerable. El segundo, y también muy asociado con el perfilamiento social, es la generación de inteligencia dirigida a recopilar datos biométricos de una persona y levantar un perfil de predicción de convicciones políticas o religiosas. Es decir, que dependiendo de cómo se vea la persona, estadísticamente puedan predecir si es de una religión X o de un partido político Y, ese fin específico de la inteligencia artificial. No obstante, tecnológicamente es posible y por esto digo, tecnológicamente es posible, a ver, dentro de lo razonable, por supuesto, son nada más que predicciones y estadísticas que se equivocan, pero tecnológicamente es posible hacer una aproximación a Andrés Díaz, dependiendo de cómo se ve en la cámara, pertenece al Partido Conservador, liberal, es católico, protestante o cualquier otra religión. Eso está estrictamente y expresamente prohibido por el reglamento. Siguiendo con lo de identificación biométrica, está expresamente prohibido dentro del reglamento europeo la utilización de sistemas de procesamiento de Big Data a partir de identificación de características biométricas para seguimiento en tiempo real de la vigilancia de las personas en los diferentes países. Entonces, todo esto, el uso de sistemas masivos de vigilancia que reconocen facialmente y, repito, comparan con miles de datos para hacer predicciones de todo tipo, desde la identidad de la persona hasta de las emociones que refleja su rostro en determinado dado, están expresamente prohibidos y hay una sola salvedad y es que se pueden autorizar para casos específicos atendiendo a un interés nacional de seguridad pública y mediando orden de autoridad judicial. Siguiendo con el tema de las emociones, otra de las cosas que llama la atención porque nos recuerda el escándalo de Cambridge en la elección del 2016, si mi memoria no me falla, de Trump con Hillary Clinton, en donde utilizaron, esto pues, está suficientemente acreditado, el lenguaje emocional de las búsquedas de YouTube para distribuir publicidad de uno u otro candidato a los que estaban viendo los videos de YouTube. Ese que es digamos, la aplicación
de la inteligencia artificial emocional. Es la posibilidad de que un sistema pueda interactuar no solamente con, que nosotros llamamos normalmente con la razón de las personas, ¿cierto? El típico escribo un mensaje como muy consciente y obtengo una respuesta, sino la inteligencia artificial capaz de interactuar con las emociones, leer y reaccionar ante las emociones humanas. Ese es otro punto absolutamente sensible en la reglamentación de la Unión Europea porque están no expresamente prohibidos, pero sí amparados bajo uno de los principios que recurrentemente estamos escuchando en todos estos foros, que es el principio de transparencia. Normalmente, digamos que el principio de transparencia lo que dicta es que uno debe decirle al usuario que el contenido ha sido generado utilizando inteligencia artificial y digamos que hasta ahí más o menos es en donde estamos como de acuerdo. Bueno, no de acuerdo, la verdad, aquí no puede decirse que hay acuerdo, pero los partidarios de este principio acogen esa versión, llamémoslo moderada, de la inteligencia artificial, del principio de transparencia, que es decirle a un usuario, mire, este contenido fue generado por inteligencia artificial. Y eso dejarlo de un modo tal, una huella que no pueda borrarse en la generación del contenido para que todo el mundo pueda saber cuando está leyendo algo está leyendo algo de inteligencia artificial. Sin embargo, el reglamento de la Unión Europea va mucho más allá, porque es que tiene en cuenta, al menos sin que lo diga expresamente, me parece a mí que esta reglamentación lo dice, como ya hemos superado el test de Turing, y hoy es indistinguible cuando se interactúa con un ser humano o cuando se interactúa con una inteligencia artificial. El reglamento expresamente dice que dentro del principio de transparencia está la obligación de informarle al usuario cuando esté interactuando con una inteligencia artificial. Entonces, fíjense que es mucho más que solo decirle que el contenido es generado, es que ya como hay posibilidad de generar chatbots, yo les ponía el ejemplo del consultorio médico, por ponerle cualquiera, pero es dentro de las obligaciones del espacio europeo está que si vas a chatear con un chatbot que utiliza inteligencia artificial, debe comunicarse al usuario que no está hablando con una persona humana. ¿Mm? Y así digamos que hay varias otras reglamentaciones interesantes. Yo, más que hacerles un resumen de lo que ocurre en la Unión Europea, quiero traerles algunos puntos, he querido traerles algunos puntos de discusión, el tema de interacción con las emociones, el tema de el reconocimiento biométrico, el tema de la protección del contenido a través del principio de transparencia y tantos otros puntos que hoy en día son finalmente los motores que impulsan en uno u otro sentido a los distintos ordenamientos a tomar una expresión maximalista o minimalista de la aproximación en regulamentación. ¿Mm? Ahora bien, en la Unión Europea hemos visto una aproximación, digamos, maximalista, al menos en términos comparativos, pero ya les había anticipado que la profesora Valentina nos va a contar un caso, otro paradigmático, ya de no una reglamentación profusa por vía del derecho positivo, sino más bien, yo digo, que sigue siendo una reglamentación, pero por una vía diferente. Entonces, para no darles un spoiler de lo que viene, más bien me callo y le doy el uso de la palabra a Valentina, no sin antes reiterarles la gratitud por escucharnos en este espacio y bueno, quedar atento a cualquier duda que pueda haber. Muchas gracias, profesor Díaz, y reitero también el agradecimiento al departamento por organizar este evento y por la generosidad en invitarnos a participar. Yo quiero empezar con dos precisiones, una que ya hizo Andrés sobre por qué creemos que es importante enfocar esta conversación sobre inteligencia artificial generativa, que creo que supone algunos de los mayores retos para la práctica jurídica, además de ser un tema muy novedoso y poco explorado. Y en segundo lugar, aclarar por qué creímos que era relevante hablar sobre Estados Unidos, que además de lo que ya señaló Andrés, que tiene que ver con por qué
digamos, estas dos tendencias en la regulación. Esto tiene que ver con que Estados Unidos es el principal país en donde se desarrolla, o al menos en donde hay mayor inversión económica y mayor número de compañías que hoy están trabajando en desarrollar inteligencia artificial, y que supera por mucho, solo por mencionar un dato, en este momento inversión privada de Estados Unidos en inteligencia artificial llega a los 47 billones de dólares, y el siguiente país con inversión es China, que tiene tan solo 13 millones de inversiones, es decir, 3.5 veces menos que Estados Unidos. Entonces, dicho esto, digamos, estas son como las razones por las cuales hemos enfocado esta conversación, y en particular esta sección en la que yo voy a hablar sobre Estados Unidos y sobre regulación principalmente de la inteligencia artificial generativa. Y para esos efectos dividiré la intervención en tres. En primer lugar, voy a hablar de lo que existe a nivel federal. En segundo lugar, algunos de los avances a nivel estatal, o digamos en algunos de los estados de Estados Unidos. Y finalmente voy a hacer una mención, como señalaba Andrés, a cuál es el panorama litigioso, que pues tiene una relevancia mayúscula, sobre todo considerando que este es un modelo de common law y que los precedentes que se definen en procesos judiciales son vinculantes. Entonces, y luego pues cerraré con algunas conclusiones. ¿Qué es lo que existe a nivel federal? Como ya decía Andrés, no hay una ley que de manera general regule ni el uso ni la creación de inteligencia artificial, pero yo sí creo que es importante mencionar que hay una tendencia reciente a que exista, o al menos a poner el foco de atención en esta materia, tanto en el Congreso como por parte del Poder Ejecutivo de Estados Unidos. Entonces, en la última composición del Congreso, que se denomina 117º Congreso, que es el que estuvo compuesto por senadores y representantes a la Cámara entre enero 2021 y enero 2023, hubo 75 proyectos de ley que se relacionaron con inteligencia artificial, de los cuales solo 6 fueron aprobados, y yo quiero destacar ahora solo 3, porque fundamentalmente estos proyectos lo que hacen es dar mandatos a las agencias públicas para que regulen o identifiquen información, criterios, guías para la utilización de inteligencia artificial, para la identificación de riesgos o para la promoción del uso de esta, con algunos límites en relación sobre todo con el acceso a datos. Entonces tenemos la Ley de Iniciativa Nacional de Inteligencia Artificial, que le ordena a la Oficina de Política para la Ciencia y la Tecnología la emisión de unos lineamientos que orienten la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial, y la Ley de Inteligencia Artificial en el Gobierno y la Ley de Avance de la Inteligencia Artificial en Estados Unidos, que sobre todo promueve la utilización y la creación, tanto en el sector privado como en el gobierno en el nivel federal. Entonces, en el nivel legislativo federal, que aplica a todos los estados de Estados Unidos, hay unos criterios muy, muy generales que ni siquiera podríamos, yo creo, denominar principios, sino simplemente es un llamado de atención. Esta materia es relevante, hay que regularla y hay que promoverla. En materia de reglamentación desde el Poder Ejecutivo, tenemos en principio, se destacaría lo que ha hecho la oficina, esta misma oficina que ya mencioné, para la política que crea la política para ciencia y tecnología, que publicó la Declaración de Derechos de la Inteligencia Artificial, que es un documento que no tiene propiamente una vinculatoriedad jurídica, pero que pretende como avanzar un poco en leer este tema de la inteligencia artificial, no solo desde el punto de vista de desarrolladores, empresas, innovación, sino también, oiga, esto cómo afecta a las personas y qué es lo que las personas en distintos ámbitos, desde el derecho de consumo hasta la atención médica, hasta en procedimientos penales, pueden exigir tanto de las entidades que los utilizan como de los desarrolladores. Entonces ahí hay unas referencias en temas de cómo tiene que darse la seguridad de estos sistemas, cuáles son las garantías que deberían tener las personas para enfrentar los sesgos discriminatorios de los algoritmos, cómo las personas deben estar protegidas o deben exigir buenas prácticas en materia de uso de datos, y deben ser informadas, como lo señalaba Andrés, de que se están comunicando o que las decisiones que se están tomando y las afectan han sido emitidas por sistemas automatizados. Luego hay otra regulación relevante, que es del Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías, que ha establecido un marco de gestión de riesgos de inteligencia artificial y que establece cómo podemos medir esos riesgos, cuáles son los criterios para determinar su tolerancia y cómo podemos priorizar el tratamiento. Pero aquí expresamente es relevante mencionar que
no regulan ninguno de los riesgos generados por la inteligencia artificial generativa y expresamente lo dice. Este es un vacío, aún no hemos hecho nada y este es un área de principal interés. Entonces, finalmente viene la orden ejecutiva sobre desarrollo y utilización segura y fiable de la inteligencia artificial, que es como un decreto reglamentario que emitió Joe Biden en octubre del año pasado, es decir, hace más o menos un año, en donde hay decenas de órdenes que se emiten a las distintas agencias del nivel federal, que podríamos decir son como nuestros ministerios, departamentos administrativos, que se refieren a ocho materias diferentes, pero frente a las cuales yo quiero resaltar 3. La primera es en temas de seguridad de la inteligencia artificial, donde se ha dado la orden de que las empresas de desarrolladores o los desarrolladores que tienen cierta capacidad, es decir, cuyos modelos son visualizados o utilizados por más de 1 millón de usuarios, deben informar al gobierno cuáles son los resultados de los tests de seguridad y otra información clave que se ha utilizado en el desarrollo. Entonces, como esta es una de las primeras intervenciones que se ha establecido desde el gobierno en Estados Unidos para las empresas desarrolladoras de este tipo de modelos. Luego hay unas reglas relacionadas con la promoción de la innovación y la competitividad que tienen por objeto regular cómo es eso de cómo es que se debe utilizar o cómo es que se accede y se protegen las patentes y la propiedad intelectual cuando está involucrada la inteligencia artificial. Y finalmente, avances en materia de equidad y derechos civiles, que de nuevo, creo que este era un asunto que estaba bastante olvidado en Estados Unidos y que solo ha sido en los últimos años, últimos 2 o 3 años y en particular en el último año, en donde se ha puesto la lupa desde el gobierno. Oiga, los algoritmos que estamos utilizando para decidir el acceso a crédito, el acceso a seguros, el acceso al empleo, tienen sesgos discriminatorios, están utilizando datos privados. ¿Cómo podemos hacer para regular esa materia? Pero todo esto son solamente, digamos, recomendaciones o mandatos a las agencias que van finalmente a emitir alguna regulación de un nivel, digamos, de vinculatoriedad inferior. Frente a la inteligencia artificial generativa en específico, creo que hay 4 asuntos en los cuales esta orden ejecutiva emitida por el presidente Biden el año pasado es relevante. Hay algunas referencias en materia de prevención en relación con cuál es la información que se usa para alimentar esos sistemas, y por ejemplo hay una prohibición de utilizar datos biológicos que se refieran a patógenos y que puedan significar riesgos, o cuál es la información o cuáles son los resultados que se generan como producto de la utilización de estos modelos. Y ahí tenemos prohibición de utilizar o de que se generen imágenes que puedan ser consideradas o asociadas a abuso sexual de menores o a imágenes del cuerpo que permitan identificar a personas concretas que no han prestado su consentimiento para esto. A su vez, hay algunas órdenes relacionadas con la promoción del uso de la inteligencia artificial generativa en materia de salud y en materia de en la prestación de servicios públicos por parte de agencias federales. Y ahí yo creo que tal vez nosotros pensamos en inteligencia artificial generativa, raya ChatGPT, como si eso fuera lo único, pero en realidad el área más amplia en donde se utiliza inteligencia artificial generativa es la salud, tanto para la prestación de servicios de salud como para el acceso, por ejemplo, a través de los sistemas de seguros en Estados Unidos. Finalmente, hay alguna mención tanto a la regulación como a la transparencia y hay una referencia a la inclusión de marcas de agua que tiene que ver un poco con esa información, el mismo principio del que hablaba Andrés, en los contenidos generados por inteligencia artificial. Entonces, digamos que sí existe algún tipo de regulación hoy, digamos de derecho estricto, vía decreto, vía reglamentación administrativa, algunas cosas muy generales a nivel legislativo. En el nivel federal. En el nivel estadual hay, yo creo que más avances. Pero por supuesto esto tiene pues una aplicación localizada territorialmente según el estado de que se trate. Entonces, más o menos la mitad de los estados en Estados Unidos en este momento tienen algún tipo de regulación que se refiere a la inteligencia artificial. Y esta regulación se ha emitido también entre los años 2019 y 2023, bastante reciente. Digamos, hay 4 más temáticas a las cuales se refiere esta legislación. En particular tenemos la protección del consumidor,
Y creo que aquí, digamos, Estados Unidos en general está en mora de generar estatutos integrales de protección al consumidor y aquí el líder, digamos, en esta materia fue Virginia y luego hay varios otros como Oregon, California, Colorado, Tennessee. Creo que perdimos a la profesora Valentina, ¿no? Hola, hola, no sé si desde la universidad me oyen. Creo que perdimos a Valentina. Ah, ya. Mil disculpas. En Costa Rica hay una emergencia por lluvias y eso hace que se vaya la luz, se caiga el internet, pero ya se de vuelta. Em, creo que me quedé en los estatutos de protección al consumidor. ¿Es cierto, Andrés? Sí, vale. Luego, las otras materias en las que hay regulación que creo que vale la pena destacar son procesos de contratación. Creo que, estas regulaciones son novedosas, están solo en Nueva York e Illinois, pero obligan a las empresas que en procesos de contratación de empleados utilizan estos instrumentos de predicción para, las obligan a informar a las personas que están participando de los procesos de contratación y a pedir el consentimiento y a analizar, digamos, hacer un escrutinio estricto para identificar si existen sesgos discriminatorios. Algo similar ocurre en Colorado, donde hay una ley especial para que no existan o para, digamos, escrutinio especializado en algoritmos o modelos que se utilizan para medir el riesgo de calificación en acceso a seguros. Y finalmente, hay algunas legislaciones que se refieren a la generación de contenido mediante inteligencia artificial para actividades de marketing, tanto de consumo como en procesos electorales. Y ahí digamos que de nuevo se alinea mucho con lo que ya decía Andrés aquí, es informe a los usuarios que usted está generando contenido que fue mediado o que fue creado en su totalidad por inteligencia artificial. Ahora sí, finalmente, para cerrar, digamos, quisiera hablar del litigio. Lo que hay en materia de litigio es, digamos, abarca distintas materias, pero yo quiero solamente centrarme en dos, que son derechos de autor y derecho a la privacidad, pero creo que también merece la pena señalar que hay algunos casos pendientes de decidir en materia de daños, en materia de marcas, y que hay algunos de los avances que se han dado ya y de los casos pendientes en materia de libertad de expresión que han regulado mucho de lo que se da o del manejo de cómo se ha dado el redes sociales y, por ejemplo, moderación de contenidos en redes sociales, que en últimas, y que son de los únicos que han llegado a la Corte Suprema, pueden finalmente también influir la regulación de la inteligencia artificial generativa. Entonces, frente al derecho a la privacidad, los casos se refieren al uso de datos personales o al uso de datos que se encuentran en línea para la alimentación o entrenamiento de modelos de inteligencia artificial generativa. Y ahí hay dos casos relevantes que a su vez nos hablan de cuáles son, digamos, las principales defensas jurídicas que hoy están utilizando estas empresas y que son las, digamos, que regulan en su mayor medida esta materia. Entonces, en el caso Dinerstein versus Google, que es un caso del 2023, fallado por la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, es decir, es una de las cortes que están, si se pudiera decir o homologar, debajo de la Suprema Corte de Estados Unidos. Este es un caso en el que el Centro Médico de la Universidad de Chicago, en alianza con Google, utilizó datos anonimizados de pacientes
para generar una herramienta que permitiera anticipar las necesidades de tratamiento médico o de atención, mejor dicho, de atención médica para pacientes. Entonces, algunos de estos pacientes demandaron a la compañía por afectaciones a su privacidad, por tratarse de datos personales y privados y protegidos, ¿cierto? Sus historiales médicos. Pero lo que dijo la Corte de Apelaciones fue, mire, en la medida en que esos datos están anonimizados, no es plausible demostrar que usted ha sufrido un daño concreto y específico por esta utilización de la información y como consecuencia usted no está protegido por el derecho a la privacidad y entonces no tiene legitimación proactiva para demandar. Entonces, una de las principales defensas, este es solo un ejemplo, de las compañías es falta de legitimación proactiva, eso es lo que les ha permitido, ante la ausencia de un daño demostrable de la persona cuya información ha sido utilizada, exigir que no se utilicen sus datos en el entrenamiento de estos modelos. En segundo lugar, tenemos el caso HiQ Labs contra LinkedIn, que es del 2019, del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, en el que una compañía que se encargaba de extraer datos en línea publicados en LinkedIn para analizar los patrones de contratación de ciertas empresas y otorgar esta información a personas que estaban desempleadas o en búsqueda de empleo, la compañía digamos, LinkedIn decía, esta información que está aquí posteada es mía, digamos, o esta información que está posteada es de mis usuarios y usted no puede utilizarla para entrenar su modelo. Y lo que dijo el tribunal fue, en realidad, esa información es de público acceso, la extracción de información de datos de público acceso que están en línea es completamente legal y como consecuencia no es posible aquí reclamar protección de la privacidad. Entonces, eso se relaciona con algunos casos pendientes, esta legitimidad en el uso de la extracción de datos. Hay varios casos pendientes también, sobre todo contra OpenAI, que es la compañía que es dueña o que desarrolló ChatGPT, por personas anónimas o grupos de personas que han demandado por el uso de datos que están en acceso público a Internet para entrenar estos algoritmos. Entonces ahí, en materia de privacidad, esas son como las dos criterios que están marcando hoy la parada. No hay, si usted no me demuestra un daño, aquí yo no tengo por qué intervenir. Uno, y dos, si se trata de contenido que está posteado en línea de manera pública, yo no tengo por qué intervenir. Por supuesto, luego habrá otros casos en donde se analizará cuál es ese contenido que está posteado, si ese contenido son imágenes, si son datos personales, mi información, etc. Luego, en materia de derechos de autor, fundamentalmente los temas son dos. De una parte es si el contenido producido mediante inteligencia artificial generativa puede estar sujeto a la protección de derechos de autor y de ser así, ¿quién es el autor? Si el autor es la persona que le mete digamos, que escribe y redacta las instrucciones para el algoritmo, para el modelo, o si es quien desarrolló el modelo. Y hay un precedente reciente, es el de Stephen Thaler contra la Secretaría de Comercio de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal, que es del 2022, en donde se dijo que solo personas naturales son consideradas inventores bajo las reglas de derechos de autor en Estados Unidos. Y acá, digamos, es importante mencionar, yo hablo de los tribunales de circuito, pero acá lo que va a ocurrir en los próximos años es que cuando haya pronunciamientos encontrados de varios de las cortes de distrito, pues será la Corte Suprema la que fijará cuál es el criterio que prevalece y entonces se consolidará el precedente. Pero mientras eso pase, en cada uno de los circuitos, las decisiones de las cortes de estos circuitos, que están compuestas por varios estados, para simplificar, pues son vinculantes. Y de otro lado tenemos frente a protección de derechos de autor, pues tenemos, que creo que eran los casos a los que se refería Andrés, personas cuyo contenido original se ha utilizado para entrenar estos modelos, como por ejemplo The New York Times, o hay distintas acciones presentadas por asociaciones de periodistas, por editoriales, por autores concretos, digamos, escritores, músicos, comediantes, que han demandado a OpenAI, a Microsoft, a Meta, a Google, a Anthropic, por que se utilizó su contenido producido de manera original para entrenar el algoritmo y entonces no es claro saber si
esa utilización es justa o no, y hay, digamos, el uso justo de los productos o la transformación de la obra que ocurre con funciones de ampliar la utilidad de esa obra está protegida. El caso más relevante es Authors Guild contra Google, que no es un caso en realidad que tiene que ver con inteligencia artificial generativa, pero sí es un caso en el que se dijo, cuando se utilizan pequeñas o grandes partes de obras, si esto en realidad se ha modificado y esa modificación no tiene usos comerciales, se encuentra protegido por derechos de autor. Entonces, en conclusión, y lamento haberme extendido con la desconexión, la regulación de la inteligencia artificial en Estados Unidos no se ha construido de manera sistemática, no hay una regulación generalizada como en la Unión Europea, porque hay distintas cosas a nivel federal y a nivel estadual, pero sí ha habido algunos avances muy importantes y habrá en los próximos años, porque la orden ejecutiva de Biden mandaba, digamos, varias órdenes de regulación en términos de días que se cumplirán, de meses y años, perdón, que se cumplirán próximamente. Acá el enfoque ha estado, sí, como lo decía Andrés, en la regulación por parte de los tribunales, y ahí las figuras de uso justo, de legitimación por activa y de uso legítimo de la extracción de datos son los que por ahora, si se quiere, le han dado la razón a las empresas. Pero hay muchas cosas que están pendientes de decidirse.